Feminismos del Sur. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa Feminismos del Sur, un programa de Indeso Mujer para conectarnos con las novedades de la región, para analizar lo que nos acontece, para conocer a las organizaciones que integran la plataforma del programa Mercosur Social y Solidario. Transmitimos desde Radio Frida, una radio ubicada en La Toma, una especie de laboratorio de resistencia, organización y lucha de hombres y mujeres que se han puesto al hombro el desafío de construir, sostener un espacio participativo e inclusivo. Y hoy estamos compartiendo este programa con Betiana Espadillero, Lisa Feldman y en la conducción María Suárez. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. También recordar que estamos en Rosario, Argentina, en el Centro Cultural La Toma. Indeso Mujer, novedades. Bueno, ahora Liz, en representación de Indeso Mujer, nos va a contar sobre las novedades de Reconociendo Nuestros Derechos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en esta oportunidad quiero comentarles sobre un proyecto colectivo que estamos encarando desde la ONG desde el año pasado. Se trata de Reconociendo Nuestros Derechos, un libro que en su momento fuera impreso en el año 2009 por abogadas integrantes de la organización, con el objetivo de divulgar, promocionar herramientas. En este caso, mi trabajo consiste en actualizar el reconociendo justamente, como les decía, es una herramienta con la que contamos todas las personas, pero fundamentalmente dirigido a mujeres e entidades feminizadas a la hora de ejercer sus derechos o en cuanto se encuentren en una situación conflictiva, saber cuáles son los instrumentos legales a nivel internacional, a nivel nacional, en este caso, bueno, provincial, porque estamos en la provincia de Santa Fe, y también qué ordenanzas municipales nos receptan a la hora de ejercer nuestros derechos o encontrarnos en una situación de conflicto. Claro, sería algo así como hacer más amigable el mundo del derecho para las mujeres, ¿verdad? Exactamente, y también utilizar un lenguaje inclusivo, un lenguaje accesible, no puramente un lenguaje técnico-jurídico, para que todas las personas sepan con qué instrumentos cuentan a la hora de hacer una petición ante un tribunal, por ejemplo. Sí, estaba pensando si podrías compartir con quienes nos escuchan cuáles son los derechos de los que estamos hablando, por ejemplo, para que sea más gráfico. Es un compendio que incluye legislación en diferentes áreas del derecho, tanto la parte penal, la parte procesal, la última reforma que sufrió el Código Civil y Comercial, como también ciertas leyes que se fueron sancionando a lo largo de estos años. Creo que las consultas más frecuentes giran en torno a las modificaciones en matrimonio, patrimonio, me parece, ¿no? Que los asesoramientos que frecuentemente tenemos giran en torno a, por ejemplo, la tenencia. A terminar una cuota alimentaria, claro, a un deber, derecho de comunicación. También incorporar la nueva perspectiva que da el Código Civil y Comercial en cuanto al lenguaje. Ya no se habla más de patria potestad, que era un concepto patriarcal, donde el padre era una figura que ejercía el poder verticalmente sobre los hijos y disponía como si fueran cosas. Ahora se habla de responsabilidad parental, justamente también para receptar la capacidad progresiva que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. También un precepto que estaba contenido en la Convención de los Derechos del Niño y que nuestra legislación anteriormente no lo receptaba. Además de eso, me parece que de las preguntas más frecuentes suele aparecer la violencia hacia las mujeres, ¿no? Bueno, dentro del Reconociendo vamos a incluir una parte que refiere al derecho internacional, donde está la Convención de Belém do Pará, que explica cuáles son los 5 tipos de violencia que existen sobre las mujeres y posteriormente analizar cuáles son las leyes que nos permiten accionar ante esas situaciones. También entender la violencia desde la perspectiva integral, no solamente desde la violencia física, la violación,
el abuso sexual, sino también la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia simbólica, que son tipos de violencia que generalmente no son tan visibles ni tan expuestas como las que anteriormente hablamos. Y un tema que está muy relacionado y que íntimamente vinculado a la violencia hacia las mujeres, que es el abuso sexual infantil, que es algo realmente muy grave, muy preocupante y que generalmente lo toman como un desafío, digamos, de poder lograr una respuesta en tribunales, muchas mujeres en un estado de profunda soledad. Sí, totalmente. Para eso hay que atender también modificaciones que se han hecho en los nuevos ordenamientos procesales, atender también a los grandes aportes que hizo en su momento Liliana Paulucci, desmitificar esta nueva tendencia que lamentablemente está creciendo a pasos agigantados, que es la del síndrome de alienación parental. Muchas veces, aún sin nombrarlo, es un mecanismo que se sigue utilizando. Bueno, muchísimas gracias y ya vamos a acceder al material y lo vamos a tratar de difundir por las redes también. Así que muchísimas gracias por el aporte, Liz. Panorama regional de las mujeres. Bueno, para hoy vamos a compartir algunas noticias de la región con Betiana. Sí, vamos a empezar por Argentina. Tenemos que expresar nuestra preocupación por la situación que está atravesando nuestro país, por las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Estamos en una situación muy compleja, ¿no es cierto, Mari? Totalmente, es muy preocupante esta pérdida de derechos que se está produciendo. En ese sentido, las palabras de Lucía Topolansky de Uruguay, la vicepresidenta, que califica el acuerdo que realizó nuestro país con el Fondo Monetario Internacional como brutal, ya que deja al país endeudado por no sé cuántos años, y la solidaridad del pueblo uruguayo realmente nos parece de destacar. Bueno, como primer noticia de Argentina, nos parecía muy importante traer que el fin de semana se realizaron diferentes manifestaciones para pedir justicia por Rosalía Jara. Hace un par de días se encontraron restos óseos y ropa que los familiares pudieron identificar que esa ropa es de Rosalía. Entonces, este fin de semana se realizaron manifestaciones en Fortín Olmos, donde fue que ella desapareció, y también en localidades de Santa Fe. Los restos fueron encontrados en cercanías a la ciudad santafesina de Vera, y también hubo manifestaciones en la capital provincial, en Santa Fe, frente a Casa de Gobierno. Vamos a recordar que Rosalía desapareció el 1 de julio de 2017 y que su causa, según denuncian los familiares y diferentes organizaciones de mujeres, ha tenido muchísimas dilaciones porque es una mujer y además es una mujer pobre. Entonces lo que pide la familia es que se aceleren las pericias que hacen falta para terminar de confirmar que el cuerpo que se encontró es de ella. Ha habido mucha solidaridad y diferentes manifestaciones de las organizaciones de mujeres para que esto finalmente se esclarezca, para que se busque a los responsables, y también marcando que en esto hay una gran responsabilidad del Estado, que no investiga, que no sanciona, que no se preocupa por lo que nos pasa a las mujeres, que sabemos que cada 20 horas aproximadamente una mujer es asesinada en nuestro país por razones de género. Bueno, en relación también a lo que viene pasando en nuestro país, hay un código de faltas de Mendoza que realmente provoca espanto. En este sentido, criminaliza la protesta y además tiene contravenciones que son increíbles. Claro, este código de la provincia de Mendoza se está discutiendo en la legislatura provincial. Y ya tiene aprobación de diputados. Sí, tiene media sanción. Entonces las organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales, organizaciones de mujeres están tratando de visibilizar esta situación para que no se sancione. Claro. Este código contravencional se da en un contexto en el que nuestro país va a recibir hasta la visita de Trump en el contexto del G20, o sea, el contexto en el que se dan todas estas medidas y estas pérdidas de derecho es un contexto de una avanzada de la derecha realmente gravísimo para los derechos de nuestra región. El derecho también a expresarse y a mostrar oposición a las medidas del gobierno también, porque son medidas altamente represivas y sancionatorias. Bueno, ¿te parece que pasemos a otro país? En Brasil también la pérdida y la avanzada antiderechos es realmente impresionante. En este sentido, que esté preso Lula da Silva, que es el principal candidato a la presidencia, por una causa que no se ha podido probar, realmente marca un poco el tenor de
la avanzada. Exactamente. Bueno, y en materia de derechos de las mujeres, una noticia que encontramos que nos parecía interesante tiene que ver con nuevas formas de violencia. Se estima que el 1% de los casos de violencia de género en Brasil ocurren en Internet. Y quizás el 1% parece poco, pero esto significa que 120 mujeres por día sufren diferentes formas de violencia. Todas las cuestiones machistas y culturales que están legitimadas en nuestra sociedad se replican también en las redes sociales. Hay un informe muy interesante que se publicó hace un par de semanas de la Universidad Católica de Pernambuco que da cuenta de estas nuevas formas de violencia y, por ejemplo, pone en el tapete para discutir formas que cada vez son más crecientes. Por ejemplo, la sex extortion. ¿Qué es esto? Bueno, que utilicen una imagen tuya o una conversación tuya privada para extorsionarte. Otra forma también es el ciberbullying, que es una forma de acoso, de hostigamiento y de ofensas. Por ejemplo, cuando seguimos teniendo en Argentina el debate por el aborto legal, se vio muchísimo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, diferentes personas que amenazaban a mujeres a favor del aborto legal con todo tipo de calificativos. Esto también constituye una forma de violencia. Bueno, eso está en sintonía, por ejemplo, con las actitudes y los mensajes de Bolsonaro, que es candidato ultraderecha de Brasil, que viene, digamos, haciendo toda una campaña en ese sentido, ¿no? Claro. Y otra forma que también es nueva tiene que ver con el ciberstalking. ¿Qué es esto también? ¿No? Que por ahí hacemos el chiste de que stalkeamos a alguien y le miramos el perfil. Pero si esto se vuelve algo sistemático y que atenta contra tus derechos, también es una forma de violencia. Entonces lo que busca este informe son dos cosas. Por un lado, que las mujeres empecemos a tomar conciencia de que somos víctimas de estas violencias. Y por otro lado también se requiere de legislación, porque no contamos en los países con sanciones para personas que ejercen violencia mediante las redes sociales. También se están empezando a generar diferentes organizaciones para informarse, para acompañarse. Como una organización que acompaña diferentes situaciones de violencia, nos parece interesante poder ir incorporando estas modalidades que este es un informe de Brasil, pero que por supuesto también nos afecta a las mujeres a toda en la Argentina. región. ¿Querés ahondar en esto que nos contabas del candidato brasilero? Bueno, realmente es gravísimo lo de Bolsonaro, porque actualmente es diputado y tiene muchas chances de llegar a la presidencia de Brasil. Y en este sentido, él, por ejemplo, llegó a afirmar que de ser elegido, la familia va a ser respetada. Y lo dice en estos términos como rescatando que, dice, aquí tienen macho y hembra, y no vamos a admitir que nuestros niños continúen siendo pervertidos en programas donde él respeta las opciones de cualquiera, pero que no se puede jugar con estas cuestiones. Y por lo tanto, la familia es familia de papá, mamá y los hijitos, nada más. Por supuesto, en un claro ataque a el matrimonio igualitario y los derechos en relación a diversidad sexual. Por otro lado, también asegura cuestiones así como que un policía bueno no es el que muere, sino el que dispara. En ese sentido, cuando comentábamos la noticia, recordábamos el asesinato de Mariel Franco, que también una activista feminista, lesbiana, que estaba muy comprometida con la causa de sectores populares, que fue asesinada en situaciones que todavía no se terminaron de esclarecer, que sabemos que fue ultimada, que hubo armas de la policía, que por qué la mataron, pero sin embargo, legalmente esa causa no prospera, lo cual es gravísimo. Ni pensar si van a tener un candidato o presidente o un presidente que legitima, avala y da rienda suelta a este tipo de actitudes, ¿no? Sí, por suerte están surgiendo también candidatas y candidatos que buscan formar una bancada de la ciencia para aumentar la inversión pública en Brasil, ¿no? Estamos hablando en ciencia y tecnología. Acá estamos en sentido contrario, porque acaban justamente de degradar de un rango ministerial a educación y salud. Bueno, y respecto a la participación política, tenemos una noticia de Chile, que también hace un par de semanas se firmó un convenio entre el Poder Ejecutivo y Naciones Unidas para fomentar la participación política de las mujeres. En 2015 en Chile se aprobó una ley que habilita a que las mujeres participen en un 60 hasta
hasta un 60% en lista de candidatos y candidatas. Sin embargo, en las legislaturas chilenas solamente las mujeres ocupan el 23%. Sabemos que son diferentes los esfuerzos que se van haciendo en la región para que las mujeres estemos más en lugares de toma de decisión, no solamente para nosotras estar allí, sino también para llevar temas vinculados a nuestros derechos. Y en este sentido también en Chile fue muy fuerte la lucha por la educación, que en este sentido nosotros tuvimos, por ejemplo, la visita de Camila Vallejos. Tal cual, que también tienen muy fuertes referentes mujeres en esas luchas, en la lucha estudiantil, en la lucha de las tomas de las universidades por parte de las feministas. Sin embargo, en lugares jerárquicos todavía cuesta mucho trabajo que la participación de las mujeres sea más amplia. Ahora vamos a pasar a una noticia de Uruguay. En nuestro vecino país se está discutiendo un proyecto de ley trans en la legislatura, impulsado por el Poder Ejecutivo. Sería lo que nosotros llamamos acá la Ley de Identidad de Género. Este proyecto lo que hace es tener una mirada integral sobre los derechos de la comunidad trans, porque hoy por hoy en Uruguay, por ejemplo, si vos te querés cambiar el DNI por tu nombre y tu imagen autopercibida, tenés que hacer un trámite jurídico que lleva mucho tiempo y que además es costoso. Entonces la idea es que esto sea una política pública y que todas las personas puedan tener el nombre que elijan tener. Y que además eso se traduzca en otro tipo de derechos. Por ejemplo, que haya cupo laboral trans, que haya becas, que se busque que haya permanencia de las personas trans en las instituciones educativas. Toda una política muy interesante. Uno de los sectores que está apoyando esta ley es el colectivo Ovejas Negras, que nos visitaron las compañeras no hace mucho. Hay un problema respecto de un artículo de este proyecto que tiene que ver con los menores de edad, porque hay ciertos sectores que se oponen a que los menores puedan cambiar su identidad de género mediante una operación, mediante el uso de hormonas y la obtención del DNI. El proyecto de ley lo que prevé es que si un menor se quiere cambiar la identidad de género lo puede hacer acompañado por un adulto. Pero lo interesante del proyecto es que dice que si no hay un adulto que se responsabilice, hay que priorizar el interés superior del niño, que es lo que establece la Convención de los Derechos del Niño. Que en este sentido también es importante recordar que tenemos que ir transformando la Convención de los Derechos del Niño por la Convención de los Derechos de la Infancia o de la Niñez, porque en esto caemos permanentemente en la trampa del lenguaje sexista. Tal cual. Bueno, y para finalizar tenemos una noticia de Paraguay que tiene que ver con la educación sexual integral. Ha habido manifestaciones de grupos de estudiantes secundarios porque lo que piden es educación sexual en las escuelas, algo que hoy por hoy no ocurre en Paraguay. De hecho, hay una resolución que dice que no se puede hablar de la teoría de género en las escuelas. Y lo que los propios alumnos y las alumnas dicen es que ellos no tienen información. Entonces están organizando escuelas itinerantes, actividades públicas, los y las jóvenes, pidiendo reunirse con los funcionarios y que esto realmente se establezca. Porque si no, lo único que se habla de sexualidad es en alguna materia perdida de biología y realmente desde una perspectiva muy sesgada. Que realmente es una dificultad que compartimos, ¿no? Pero no estamos tan atrás, creo. Claro, tenemos una ley. Y por ejemplo, para poder darle mayor impulso a esta iniciativa, ellos hicieron una encuesta a más de 500 alumnos. El 67% de los jóvenes sabe de la existencia del preservativo, pero no sabe cómo usarlo. Hay un 59% que recurre a internet para informarse, cosa que también pasa acá. Sin embargo, no tienen otro espacio. Porque si en la familia no se habla y solamente nos informamos por la pornografía y por internet, sabemos que no es la mejor manera de aprender a cuidar nuestro cuerpo, a respetarnos, a tener vínculos felices, saludables. Cuando se habla de educación sexual integral, justamente apunta a poder tener en cuenta que es mucho más que conocer cuestiones biológicas. Además, teniendo en cuenta de que en Paraguay hay muchísimos casos de embarazos adolescentes, casos de violaciones que los mismos jóvenes están exponiendo, mayores casos de contagio de VIH, formas de violencia. Entonces ellos, me parece muy lindo que puedan tomar la posta y decir: nosotros reclamamos, exigimos educación para cambiar nuestras realidades, porque esto es lo que nos está pasando. Bueno, esto sería todo por ahora para el segmento de las noticias regionales. Nos vamos a un pequeño corte. Indeso Mujer, Salta 2420, planta baja, teléfono 435-1244. En Facebook, Indeso Mujer.
Horario lunes y miércoles de 14 a 17. En este momento empezamos a compartir la entrevista con el compañero de SEDEG, Nico Quirós. Programa Mercosur Social y Solidario, mano a mano. Para el programa de hoy vamos a estar hablando con Nicolás Quirós. Él integra la organización SEDEG, Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, una organización social del vecino país Chile. Bueno, Nico, gracias por dedicar este tiempo para charlar con nosotras. ¿Cómo estás? Hola Betiana, acá estamos muy bien. Desde la región de Valparaíso, en la comuna Petorca, me estoy comunicando. Mando un gran saludo a las compañeras y compañeros de allá, de la Argentina, de la República de la Argentina y principalmente de la ONG Indeso. Para comenzar, ¿nos podrías contar sobre el surgimiento de SEDEG? ¿En qué contexto nació? ¿Cuáles fueron los horizontes que se trazaron y los objetivos en aquel momento? Bueno, la Corporación Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, SEDEG, es una institución no gubernamental, una ONG que nace en un contexto muy difícil en nuestro país. Como ustedes bien saben, desde 1973 en adelante el país vivió una sangrienta dictadura que dejó muchos muertos a través de la violación sistemática de los derechos humanos que realiza la dictadura militar, el Estado chileno. Los sectores más perjudicados de todo este proceso de dictadura militar fueron los sectores más pobres, los sectores más populares. Por lo tanto, la ONG SEDEG nace en el año 1977, en plena dictadura militar, en el apogeo de la represión militar sobre todo hacia los militantes que pertenecían a la Unidad Popular anteriormente del 73, y a través de un diálogo fraterno con el obispo Enrique Alvear, que era el vicario de la zona oeste de Santiago, él mostró el valor, la sencillez y la dignidad fraterna para responder a este momento histórico. Por lo tanto, el SEDEG nace en este contexto para poder ayudar a los sectores más populares, para poder hacer frente a esta gran represión que estaba viviendo nuestro pueblo. Sabemos que son muchísimos los años de trabajo, que han sido décadas de diferentes proyectos y actividades, pero para quienes no conocen SEDEG, estaría interesante que puedas contar cuáles han sido las principales líneas de trabajo estos últimos años y también quiénes han sido las personas destinatarias de estas actividades. Bueno, en este último tiempo principalmente son 3 líneas de trabajo que ha desarrollado SEDEG. Primero tenemos el programa del CENAME, que es Servicio Nacional de Menores, que es una institución del Estado de Chile que se dedica a tratar los problemas de la vulneración de derechos de niños y jóvenes. La corporación ha trabajado 2 proyectos de CENAME que son el PIB y el PIE, que son... El PIB son los programas de intervención breve, que es trabajar con niños y jóvenes de casos de mediana dificultad, como se le denomina, y los PIE, que son los programas de intervención especiales, que son para atender a los casos de mayor complejidad. En este caso se trabaja con las familias directamente de los niños, generando un acompañamiento psicológico, pedagógico, para mejorar la situación desfavorable que tienen en su hogar por factores económicos y factores también de mucha violencia. Es un trabajo bastante fuerte porque uno trabaja principalmente con niños que han sido vulnerados en todo sentido, ¿ya? Niños que se han vulnerado sus derechos psicológica y físicamente. Por lo tanto, trabajamos con la familia, también trabajamos con los colegios, donde vamos haciendo un acompañamiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes, tratar un poco de solucionar sus problemas en conjunto, y a través de esos programas también se generan aprendizajes colectivos. Bien, eso ha trabajado mucho estos últimos años la Corporación SEDEG con programas CENAME. Por otra parte tenemos el programa MIDESO, que es del Ministerio de Desarrollo Social, que principalmente SEDEG ha trabajado con personas en situación de calle. Tratamos con personas con un alto grado de vulnerabilidad, pero principalmente ya no son adolescentes ni niños, sino que son personas mayores. Por lo tanto, ahí también generamos un acompañamiento a ese proceso, a que la persona pueda salir de la situación de calle, pueda tener un trabajo estable, pueda tener una casa donde arrendar, donde vivir, conseguirse un subsidio. Y por último, en estos últimos años hemos estado trabajando en el programa Mercosur Social y Solidario, es trabajar dentro de la ONG, dentro de la corporación, generar acciones locales con organizaciones sociales, principalmente con un fuerte componente juvenil. En ese sentido, hemos trabajado con
organizaciones de barrio que tienen que ver con la música, con el arte, con la batucada, con las fiestas que se organizan en los barrios, como ustedes le denominan villas, y también con colectivos que se dedican a la autoformación, a la educación popular. Eso ha sido un trabajo bastante fuerte en estos últimos años, yo me atrevería a decir dentro de estos últimos 8 años, donde hemos podido trabajar con jóvenes que tienen propuestas de cambio, tienen alternativas para construir, para mostrar a la sociedad en su conjunto. Y también, aparte de las acciones locales, hemos generado un fuerte intercambio con otros países que pertenecen al Mercosur, donde hemos podido intercambiar experiencia a través de llevar a pasantes a esta instancia y conocer los otros contextos históricos que viven los países y así generar procesos de formación en conjunto. Bueno, Nico, te me adelantaste porque justo te iba a preguntar sobre el trabajo de la plataforma. Como comentaste, se realizan actividades con otros países y muy pronto va a haber una actividad concreta de intercambio que es una pasantía. ¿Vos nos podrías contar sobre ese proyecto? ¿Cuáles son las expectativas? Sí, Betiana, me adelanté un poco. Bueno, pero me faltó mencionar una cosa. Dentro de las acciones locales que tenemos en la corporación CEDEF, han sido una serie de ciclos formativos que hemos ido desarrollando desde el año pasado, en conjunto con nuestras organizaciones y redes que tenemos dentro de nuestras acciones locales, en las poblaciones, en los barrios o en las villas, como ustedes le denominan. Estos ciclos formativos los hemos desarrollado en conjunto con la ONG ECO, que también pertenece a la plataforma Mercosur Social y Solidario. Por lo tanto, lo que hemos ido discutiendo con nuestras organizaciones ha sido el análisis de los nuevos movimientos sociales en Chile. ¿Por qué nuevos movimientos sociales? Porque actualmente las organizaciones, los colectivos barriales de distintos ámbitos tienen otras discusiones que antes no tenían. Hoy en día nuestras organizaciones o los movimientos sociales están discutiendo fuertemente el tema del feminismo, por ejemplo, las relaciones entre las mismas personas, entre los mismos integrantes, militantes dentro de una organización, y muchas veces se cuestiona eso. Por lo tanto, el tema del feminismo es muy fuerte dentro del movimiento social. Es un tema transversal que trasciende las particularidades de cada movimiento. Por ejemplo, dentro del movimiento socioambiental en Chile se está hablando del componente o del tema del feminismo, cuestionando las relaciones de patriarcado, por ejemplo. Dentro de los movimientos también sindicales también que hay, el feminismo hoy en día es un nuevo componente, es un nuevo contenido que principalmente los jóvenes se están apropiando de él. Y eso es un buen indicador para construir una sociedad más justa, más igualitaria y derrocar finalmente el patriarcado, que es lo que todos queremos en esta sociedad actual. Por lo tanto, la pasantía, donde van a venir a nuestro país, a Chile, pasantes de Argentina y de Uruguay. ¿Qué vamos a discutir en esta pasantía? Sobre los nuevos movimientos sociales, las nuevas luchas, las nuevas actorías. Los pasantes llegan el miércoles 26 de septiembre. Vamos a tener una jornada de discusión en la sede de ECO, de Educación y Comunicaciones, para después el jueves 27 ir a conocer una experiencia a la provincia y región de Petorca, principalmente en un pueblo que se llama Chincolco, donde se está desarrollando una escuela de agroecología y donde están llevando a cabo una propuesta que no es solo una propuesta de cultivar la tierra, sino que también una propuesta de nuevas relaciones sociales que también tiene un fuerte componente feminista. Vamos a tener ese tema de las propuestas en torno a la agroecología y también vamos a ver temas relacionados con los conflictos socioambientales que vive esta provincia, principalmente con la usurpación y robo de agua que vivimos en nuestro país, y vamos a recorrer la zona. Después, el viernes 28, vamos a tener una jornada sobre memoria y vamos a hacer una ruta de la memoria por Santiago y varios espacios donde podemos entrar en contacto con nuestro pasado reciente y así analizar cómo ha sido también la construcción de los movimientos sociales y de las organizaciones y por qué nosotros hoy en día estamos en las actuales condiciones que nos vemos enfrentados y enfrentadas. Y finalmente el sábado 29 vamos a tener un foro sobre el movimiento feminista, el patriarcado y las luchas de las mujeres, que va a ser organizada en conjunto con plataformas feministas que están muy presentes en la actual lucha en Chile, y eso lo vamos a organizar con las pasantes que vienen desde la Argentina y desde Uruguay.
De eso se trata la pasantía, se trata principalmente de los nuevos movimientos sociales, las nuevas actorías y las nuevas luchas. Bueno, para ir cerrando, siempre le pedimos a nuestras entrevistadas y entrevistados que nos den su opinión sobre cuáles les parecen que son los principales desafíos en la región hoy, cuando estamos pensando en un trabajo desde las organizaciones sociales, con poblaciones vulnerables, pero que también dan batalla por sus derechos. Bueno, dentro de los desafíos que tiene la región y los desafíos que tiene Chile, primero la región necesita recuperar y profundizar los procesos democráticos que se han estado desarrollando. Creemos, dentro de los análisis que hemos desarrollado, que hay un cambio en la correlación de fuerza en torno a consolidar el paradigma neoliberal que ha tenido Chile. Y ese paradigma tiene que ver con la privatización de los principales derechos sociales. Por lo tanto, hay que recuperar esos derechos sociales. Yo creo que un gran desafío que tenemos en la región y que tiene Chile es recuperar nuestro sistema de pensión, es recuperar nuestra educación pública, gratuita y de calidad, es recuperar una salud digna, es recuperar un trabajo que no esté precarizado, donde no exista flexibilidad laboral, es recuperar principalmente la dignidad humana. Y dentro del análisis político que hemos ido desarrollando nosotros y nosotras, vemos dos componentes o dos líneas de trabajo. Primero está los lineamientos tácticos que tiene que llevar a cabo el movimiento social para cambiar la realidad de nuestro país. Y los lineamientos tácticos tienen que ver con estar en los conflictos actuales. Y esos conflictos están relacionados con el tema medioambiental, la usurpación y robo de agua, como te mencionaba hace un momento, la contaminación de las plantas, por ejemplo, que procesan carbón, que hoy en día en las ciudades, actualmente en estos momentos, Quinteros y Ventanas, que son ciudades de la costa, están siendo amenazadas por termoeléctrica, y hace algunos días aproximadamente 300 personas fueron intoxicadas por esas nubes tóxicas. Por lo tanto, tenemos desafío de estar en el conflicto. Y esos conflictos se atienden con el cambio de leyes, principalmente. Está el conflicto también con un sector de la sociedad que no quiere transar, principalmente sectores de derecha que no quieren, por ejemplo, el aborto libre para las mujeres. Por lo tanto, hay que estar ahí en las discusiones en el Congreso, en las comisiones que tienen en la Cámara del Senado, en la Cámara de Diputados, para poder cambiar estas leyes, que son leyes arcaicas, que privatizan todo ámbito de la vida. Entonces hay que estar en la coyuntura, hay que estar en esta lucha táctica. La lucha táctica la entendemos como el cambio y la correlación de fuerza que tenemos que desarrollar entre el movimiento social y la institucionalidad conservadora que está en el poder. Y por otra parte están los lineamientos estratégicos que son de muy largo plazo. Por ejemplo, lo de la Escuela de Agroecología, como te mencionaba, que vamos a venir a conocer con los pasantes, es generar espacios educativos donde podamos insertar nuevos modos de producción, que esos modos de producción son alternativos o antagónicos al extractivismo y al agronegocio, por ejemplo. Entonces también tenemos cambios culturales y educativos que se tienen que dar a través de la educación, que son de más largo plazo. Conclusión, los desafíos de la región. Primero, recuperar la democracia, sobre todo en Brasil, que están en una situación tan nefasta para la sociedad en su conjunto. Y no solamente alcanza con recuperarla, sino que hay que profundizarla y mejorarla a partir de las experiencias que ya ha tenido la región. La democracia solo sirve si es que los movimientos sociales se apropian de ella. Y por lo tanto, ese es el desafío, que los movimientos sociales construyan poder popular, construyan soberanía y finalmente construyan una democracia real para los pueblos. Sí, totalmente. Estamos en un momento muy complicado en nuestros países, con un avasallamiento muy grande de los derechos a una vida libre de violencias, a la educación, a la salud, al trabajo, derechos que son fundamentales y que nos han costado muchísimo trabajo poder conquistar. Y como decís, es una lucha permanente para mantenerlos y para seguir ampliando ese horizonte de derechos. Gracias por este tiempo. Nos contaste un montón de cosas muy interesantes. Me gustó además que menciones la cuestión del feminismo como una cuestión transversal, como un enfoque, que es lo que venimos sosteniendo desde hace muchos años las organizaciones de mujeres, pero que estos últimos años esto ha cobrado mucha más fuerza y también el reconocimiento de otros espacios y de otros movimientos.
Muchas gracias de nuevo por darnos este momento, por contarnos, por compartir con nosotras y nos estaremos encontrando. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Betiana, y a las compañeras de Indeso. Y les mando un gran abrazo y mucho cariño a todas las compañeras y compañeros de la República de la Argentina. Acá siempre con mucho cariño estamos pendientes de ustedes y siempre con la visión de generar un trabajo articulado, en conjunto, a través de esta plataforma Mercosur Social y Solidario, que nos permite tener un horizonte de la sociedad que queremos. Así que muchas gracias por el espacio y lo esperamos en la próxima pasantía acá en Chile. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa Feminismos del Sur. Les queremos agradecer muchísimo a todos nuestros oyentes y recordamos que nos pueden escuchar todos los miércoles y sábados a las 20:30 horas por Radio Frida, www.focalizarte.com. Y antes de irnos vamos a escuchar un tema musical, como en cada programa. La selección de hoy la realizó Natalia Navarro, le mandamos un saludo. Hoy vamos a escuchar un tema de Laura Murcia. Este tema se llama Las Curanderas. Laura es una cantante y compositora mexicana y tiene influencia de la trova y también de música de diferentes países de Latinoamérica, que es siempre el estilo que estamos eligiendo, ¿no? Recuperar diferentes ritmos de nuestras tierras, de nuestros países. Ella es de procedencia suburbana, reflexiona acerca de la tierra, del amor, de los vínculos, del origen. Y hemos elegido este tema que se llama Las Curanderas para despedir el programa de hoy. Los y las esperamos en la próxima edición. La costura es lo primero en un mundo que se hace pedazos, cual recuerdo en su regazo, surció telas que vistieran de ilusión por vez primera, con trazos de un hilo fino, a los sueños y el destino de una vieja costurera. Mujeres que en luna llena se asoman por la ventana y piden a la mañana el alivio de las penas. Mujeres que en los rincones adornan con fantasías y siembran sus